Estaré atento y vigilante como lo está el centinela en su puesto, para ver qué me dice el Señor y qué respuesta da a mis quejas. Cada día nosotros tenemos que estar como ese centinela. Recuerde que somos un centinela para el Señor. Centinela es una persona que está vigilante, que está alerta, que está pendiente de los ataques, por dónde va a entrar el enemigo. Entonces nosotros somos un centinela y tenemos que estar pendientes de nosotros mismas, pendientes de los demás, pendientes de todo lo que está sucediendo, tanto en nuestra vida personal como en nuestra casa, como en nuestro barrio, como en la nación. O sea que esto es general. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes, como ese centinela dice aquí, estaré atento y vigilante como lo está el centinela en su puesto. O sea, no movernos del puesto donde Dios nos tiene, aunque ahora no hayamos recibido respuesta, pero dice que estaré para ver qué me dice el Señor y qué respuesta da a mis quejas. Entonces necesitamos un tiempo de espera. Hoy es 18 de junio del 2019, soy Mayra Fuente. Estamos orando, pero necesitamos también tener un tiempo de espera. Solo la gente inmadura es aquella gente que dice que hoy oró y que el Señor más tarde le respondió. Esa es inmadurez. Esa es inmadurez, porque nosotros tenemos que orar y Dios sabe, algunas veces es de inmediato, de emergencia. Dios conoce las emergencias. Pero en la mayor parte del caso, cuando Dios está probando a la gente, está probando su fe, las peticiones no son contestadas de inmediato. Y si nosotros vemos a la luz de la palabra de Dios, las personas que tuvieron fe, que se destacaron por su fe, oraron al Señor, pero no recibieron una respuesta inmediata, pasaron años. Entonces ahí a nosotros es que nos habla el Señor, donde tenemos que estar ahí en nuestro puesto, no movernos del lugar donde estamos. Ahí es donde tenemos que estar. Ese lugar donde estamos es la oración. O sea, no movernos de la oración. No importa si te cambias de casa, pero que no te cambie el tiempo de oración. No importa si te cambias de ciudad, pero que el tiempo de oración no cambie, y que estemos vigilantes y que estemos atentos donde quiera que nosotros andemos. Cada día nuestras armas, recuerde que es la oración. Nosotros tenemos que estar orando para poder vencer. Entonces, pero tenemos que estar también esperando el tiempo de Dios, a ver qué me dice el Señor. Dice, y el Señor me contestó: escribe en tablas de barro lo que te voy a mostrar, de modo que pueda leerse de corrido. Entonces, ¿por qué el profeta Habacuc estaba recibiendo esa palabra de parte del Señor? Porque como a veces se nos olvida lo que le hemos pedido al Señor. Entonces el Señor me contestó: escribe en tablas. Nosotros tenemos que escribir lo que nosotros queremos, las peticiones que nosotros queremos, las tenemos que escribir. Pero no importa el tiempo que haya pasado, nosotros siempre tenemos que estar vigilantes de esas peticiones que no se han contestado y seguir orando y estar atento a lo que Dios dice. Así como el Señor está atento a nuestras quejas. Recuerde que hay varios tipos de quejas. Hay quejas de quejarse, de que ya no aguanto, de que estoy desanimada. Pero hay otro tipo de quejas. Quejas es cuando buscamos a alguien para platicar y le contamos lo que nos está pasando. También esa es una queja. Entonces ese tipo de queja es el que el Señor dice que está atento. Él está pendiente también de nuestras quejas. ¿De qué le platicamos al Señor cada día? ¿Cuál es la actitud con la que venimos cada día delante del Señor? Entonces dice ahí, escríbelas en tablas. ¿Para qué? Para estarse recordando siempre: esta petición yo la tengo de tanto tiempo, todavía no he tenido respuesta, pero Dios me la va a contestar. Entonces estar pendiente y que todo el que pase, o sea, que todo el mundo sepa de las peticiones que estamos esperando, que no las hemos recibido. Aquí habla de peticiones no contestadas, que de repente la gente piensa que Dios ya no los va a contestar. Hay gente que se burla, la gente que nos finge una amistad, y tal vez nosotros por imprudentes empezamos a contarle nuestros problemas, y aquella persona, mira, pasó tanto tiempo que pasó y todavía no tiene respuesta. Entonces esa gente que se siga burlando, no importa que se sigan burlando, pero nosotros tenemos que seguir esperando y leerlas ahí, que la gente las lea, que la gente sepa también, de modo que pueda leerse de corrido, o sea que sin obstáculos. Aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla, pero no tardará de cumplirse. Tú espera, aunque parezca tardarse,
pues llegará el momento preciso. Tú espera aunque parezca tardar, pues llegará en el momento preciso. O sea, Dios sabe cuál es el momento preciso, Dios sabe cuál es el momento apropiado donde Él va a responder. Dios está pendiente absolutamente de todo lo que nosotros necesitamos, de todo lo que está pasando, pero Él sabe en qué momento va a responder a nuestras peticiones, sean peticiones personales o sean peticiones generalizadas. Dios sabe en qué momento va a responder. Los que estamos orando por el país, para que Dios ponga su mano, para que Dios intervenga, Dios sabe en qué momento va a responder. Nosotros solo tenemos que seguir orando. Y si escuchamos más maldad, si escuchamos que hay más opresión, que hay más corrupción, que hay más, al pueblo se le está reprimiendo tanto, pero nosotros tenemos que seguir orando, cubriendo todas esas plataformas, no importa de qué tipo sean, nosotros tenemos que estarlas cubriendo, orando y esperando. Esas son las quejas que tenemos que llevar al Señor. Esas son las quejas que cada día tenemos que estar ahí, recordándoselas al Señor. La gente que no le gusta orar es que te va a decir, no, si Dios ya sabe de lo que nosotros necesitamos, Dios ya sabe lo que está pasando, pero también Él nos dice que oremos. Es una recomendación que Dios nos da que tenemos que orar. Entonces, pues llegará el momento preciso, llegará en el momento preciso. Escribe que los malvados son orgullosos, pero los justos por su fe vivirán. Escribe que los malvados son orgullosos, los que no quieren esperar. Los que no quieren esperar, los que quieren las cosas hacia usted, Dios lo llama orgulloso y lo llama malvado, porque no quiere esperar el tiempo de Dios. Porque dice, pero los justos vivirán por su fidelidad a Dios. El justo tiene que esperar. La persona que es justa se va a conocer porque tiene que esperar. Y en esa espera no va a estar murmurando, en esa espera no va a estar diciendo que Dios no está con él, que Dios no me ama, que no sé qué, no va a estar reprochándole nada a Dios porque Dios sabe. Dios es el que sabe todo y si algunas cosas ahorita no las hemos obtenido, pero nosotros siempre tenemos que seguir orando, pues. La respuesta va a venir. Va a venir, porque es a Dios que le estamos pidiendo, no es a ningún hombre. Si Dios ya lo dijo que Él va a abrir puertas, Él las abre. Acordémonos de todo lo que Dios nos ha hablado. Él dice que Él va a abrir puertas. Hay puertas que ya están abiertas. Pero lo que pasa es que a nosotros nos hace falta paciencia. Recuerde que tenemos que tener frutos del Espíritu. Y uno de los frutos del Espíritu es la paciencia. Y si estamos impacientes, entonces no hay frutos. Entonces por eso es que no es el tiempo, pues, porque todavía estamos ahí con aquello que queremos las cosas tan rápido. Y Dios ve que todavía no tenemos ese fruto que Él quiere que tengamos, que es la paciencia. La paciencia es algo que nos va a llevar lejos. La persona paciente recibe todo lo bueno, la persona impaciente no recibe las cosas buenas que tiene Dios. Porque muchos hogares son deshechos, porque uno de mujer se desespera y me voy. En vez de ponerse a orar con el esposo por el trabajo, a ponerse a orar con los hijos. O si no quieren orar ellos, pues uno. Si a veces yo no tengo que estar esperando que nadie me acompañe para orar. Yo tengo que estar orando porque yo soy la que estoy vigilante. Yo soy esa centinela. Entonces no los tiene que desanimar, ni que no haya respuesta, ni que no tengamos con quién orar. Porque esto es personal, la oración es personal, el ser justo es personal. Todo el mundo puede cometer injusticia, pero si yo soy justa, es Dios a mí que me va a escuchar. Es mi oración, la oración del justo. ¿Por qué? Porque hay personas que van a venir también a pedir mi oración a mí. Entonces yo tengo que estar preparada y capacitada para eso, pero si somos desesperadas y si queremos, Señor, aquí te presento la oración de fulano y contéstale ya, Señor. Entonces no le estamos enseñando a la gente a que sea paciente. Cada persona que nos diga que oremos, hay que decirle que hay que ser paciente. Nosotros vamos a orar, pero que la respuesta la tiene Dios y la tiene segura, pero en un momento preciso. De repente cuando nosotros estemos menos ansiosas es cuando Dios va a traer la respuesta. Dice en el libro de Jeremías 42, el pueblo pide a Jeremías que ore por ellos. La gente necesita de la oración, nosotros necesitamos de la oración. Entonces es bíblico que oremos unos por otros. En este caso aquí el pueblo le está pidiendo a Jeremías que ore. ¿Por qué? Porque ya hay una palabra ahí donde dice que oremos los unos por los otros.
Entonces nosotros tenemos que estar con esa disposición de orar por otras personas y esperar la respuesta que Dios traiga. Y usted que pide oración, aceptar la respuesta que Dios te traiga. Porque muchas veces oramos, pero no queremos aceptar la respuesta de Dios. Porque como Dios muchas veces nos da otra respuesta, pero déjeme decirle que cada respuesta que Dios da es buena. Cada respuesta que Dios da es para bendición de nosotros, porque da las cosas mejores que como nosotros pensamos. Los problemas los soluciona mejores que como yo pienso. Entonces, por eso tenemos que estar atentos a sus respuestas y con ese corazón agradecido, con una actitud de agradecimiento a las respuestas que Él trae en su tiempo. Entonces, todos los jefes militares, oiga, ¿quiénes le estaban pidiendo oración a Jeremías? Todos los jefes militares, incluyendo a Jonatán, hijo de Careat, y a Azarías, hijo de Osaías. Y toda la gente, chicos y grandes, se acercaron al profeta Jeremías y le dijeron. O sea, aquí hasta los niños, los militares, los hijos de no sé quién, le estaban pidiendo oración a Jeremías. ¿Por qué le estaban pidiendo oración a Jeremías? Porque sabían que Jeremías era el profeta que Dios escuchaba, las oraciones de Jeremías, porque era una persona que hacía la voluntad de Dios, era una persona que daba la palabra que Dios le decía que diera, aunque al pueblo no le gustara, pero Jeremías la daba. Aunque el pueblo no le gustara la respuesta que él traía, pero Jeremías daba la palabra que Dios le daba cuando recibía respuestas de las oraciones que él hacía. Entonces nosotros tenemos que estar también con esa actitud de traer la palabra que Dios quiera dar a la gente, no la palabra que yo le quiera dar para sobarles su ego, sino que la palabra que Dios quiera. Entonces vamos a pedirte una cosa, dijeron ellos. O sea, al profeta Jeremías le dijeron, vamos a pedirte una cosa, no nos las niegues. Ruega al Señor tu Dios por nosotros, los pocos que quedamos. Antes éramos muchos, pero ahora quedamos solo unos pocos, como puedes ver. Ruega al Señor tu Dios que nos enseñe el camino que debemos seguir y lo que debemos hacer. Entonces esta poca gente que había quedado, le estaban pidiendo a Jeremías que le pidiera al Señor cuál camino debían de seguir, cuál era la dirección que debían de seguir. Le estaban diciendo a Jeremías, pídele al Señor, ruégale, más bien un ruego, que le hiciera un ruego al Señor qué caminos debían de seguir ellos. Entonces Jeremías, vamos a pedirle, ruega al Señor que nos enseñe el camino que debemos seguir y lo que debemos hacer. Jeremías le respondió, está bien, voy a rogar al Señor su Dios por ustedes, como me lo han pedido. Y les daré a conocer todo lo que el Señor me responda sin ocultarles nada. Entonces ellos dijeron a Jeremías, que el Señor tu Dios sea testigo fiel y verdadero en contra nuestra, si no hacemos lo que Él encargue decirnos. Nos guste o nos disguste, su respuesta obedeceremos al Señor nuestro Dios, aunque te hemos pedido que recurras para que así nos vaya bien. Oiga lo que dijeron ellos, nos guste o no nos guste. O sea que ellos mismos se estaban comprometiendo con Dios. Primeramente, el primer punto que ellos estaban haciendo es que le estaban diciendo, pidiendo al Señor que les enseñara lo que debían hacer, el camino que debían de seguir, y cuando ya estuvieran en el camino, lo que debían hacer. O sea, ellos estaban poniendo puntos específicos. Después de que Jeremías se puso a orar, entonces también ellos hicieron otras peticiones, otras se comprometieron. Que el Señor tu Dios, le dijeron, sea fiel testigo y verdadero en contra nuestra, si no hacemos lo que Él te encargue. O sea que ellos solitos se estaban comprometiendo. Ellos mismos estaban poniendo a Dios como testigo. Porque muchas veces, o sea, ellos estaban pidiendo así, porque muchas veces nosotros le pedimos a Dios las cosas exactamente como yo diga, Señor, que está. Bueno, hay gente que dice, yo le pedí al Señor este carro de este color, le pedí esta cosa que fuera así. Entonces, pero tenemos que tener mucho cuidado, o sea, lo que nosotros decimos para cuando el Señor nos responda, a ver si aceptamos lo que Dios nos dio.
Tal vez no fue de acuerdo a como yo le dije, pero que siempre Dios trajo la respuesta. Tenemos que estar pendientes para aceptar lo que Dios mande que nosotros hagamos. Entonces, nos guste o nos disguste su respuesta, obedeceremos al Señor nuestro Dios, a quien le hemos pedido que recurras para que así nos vaya bien. Otro punto importante de esta gente, que sabían que si iban con la dirección de Dios les iba a ir bien. Que si iban con una indicación de una persona que buscaba al Señor, de una persona que tenía respuesta del Señor, ellos sabían que iban por el camino correcto. Entonces, 10 días más tarde, el Señor le habló a Jeremías y este llamó a Jonaán, hijo de Careat, y a los jefes militares que lo acompañaban y a toda la gente, desde el más chico hasta el más grande, y les dijo, aquí ya estaba recibiendo la respuesta de Dios, o sea, 10 días después, y los volvió a llamar a todos y les dijo la respuesta que Dios le había dado. Recuerde que en Habacuc leímos, estaré atento a la respuesta que me des. Entonces aquí ya tenían una respuesta. Ahora vamos a ver si ellos hacían lo que Dios les había respondido. Entonces el Señor, y le dijo, el Señor, el Dios de Israel, a quien ustedes me encargaron que fuera a presentar su petición, dice, si ustedes están dispuestos a quedarse en esta tierra, yo los haré prosperar. Entonces yo los haré prosperar. La primera respuesta que Dios les estaba dando era que ellos tenían que quedarse, porque la verdad que todos ellos se habían quedado poco, porque unos se habían ido a huir, otros habían sido muertos porque estaban en un tiempo de batalla, de lucha. Entonces el primer paso que Dios les dijo era que los que se quedaran, Dios los iba a hacer prosperar. Entonces se da cuenta por qué nosotros tenemos que estar pendientes y por qué tenemos que pedirle dirección a Dios, porque a veces salimos como locos, pensando que vamos a resolver los problemas a la manera de nosotros y nos va mal. Los problemas no se resuelven como nosotros pensamos. Entonces lo primero que Dios les recomendó es decirle que los que se queden yo los voy a hacer prosperar, los que no se movieran de su puesto, los que estuvieran en su puesto desde antes, o sea que no se movieran de ahí donde estaban. Si ustedes están dispuestos a quedarse en esta tierra, yo los haré prosperar. No los destruiré, sino que los plantaré y no los arrancaré, pues me pesa haberles enviado esta calamidad, la calamidad por la cual muchos habían huido. O sea, muchos habían huido porque había calamidad. Entonces, pero a estos que estaban pidiendo oración, entonces les estaba diciendo, les estaba poniendo, o sea, les estaba diciendo lo que tenían que hacer, pues, si se quedaban. No los destruiré, sino que los plantaré y no los arrancaré, pues me pesa haberles enviado esta calamidad. No tengan miedo del rey de Babilonia, al que tanto temen. O sea, estaban pasando por un momento difícil con el rey. El rey era el presidente de aquel tiempo. Entonces Dios nos puede estar hablando ahora a nosotros también. Nosotros no tenemos que temer de ningún hombre. Nosotros no tenemos que temer a nadie. Si nosotros estamos orando, nosotros tenemos que estar confiados, tenemos que estar seguros que la oración nos va a proteger. Si nosotros practicamos la justicia, la oración nos va a proteger. Y aún si practicamos la justicia y vienen cosas que no son, para nosotros no son favorables, pero aún así nosotros siempre tenemos la salvación, que es lo más importante para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos practicando la justicia. Entonces no le teman, les dijo al rey. Ustedes no le teman al rey. O sea que Dios quería que se quedaran ahí y que no tuvieran miedo, que no estuvieran viendo con los ojos carnales, que estuvieran viendo la promesa y las palabras que Él les estaba dando. Así nos habla también Dios a nosotros, que no estemos viendo las cosas con nuestros ojos carnales, no estemos viendo las amenazas, no estemos viendo la pobreza, no estemos viendo todo lo malo, sino que estemos viendo las promesas que Dios nos ha dado, la palabra que Dios cada día nos da y que nos sigue dando.
Ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos. Ahí es donde tenemos que descansar. Y no tenemos que corrernos. No tengan miedo del rey de Babilonia, al que tanto temen. No le tengan miedo, porque yo estoy con ustedes para salvarlos y librarlos de su poder. Yo, el Señor, lo afirmo. Yo, el Señor, lo afirmo. O sea que Dios nos está diciendo a nosotros, Él nos está afirmando que no temamos. O sea, ahí no vamos a poner al rey, sino que Dios dice, no teman. No teman, porque yo soy el que los voy a prosperar. Yo soy el que los voy a plantar. Y yo soy el que no voy a permitir que nadie los arranque de donde están. Cuando nosotros estamos plantados, recuerde que nosotros somos árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos fruto a su tiempo, pero nosotros tenemos que seguir plantados en ese lugar donde Dios nos tiene. No tienes que abandonar tu hogar, no tienes que abandonar tu casa, no tienes que abandonar tus hijos. No abandones el lugar donde estás. A cualquier parte donde vayamos, nosotros vamos a ir siempre tenemos que ir a orar, siempre tenemos que ir a pelear batallas donde quiera que vayamos. Entonces el irnos para un lugar no nos quita la responsabilidad que Dios ya nos dio. A cualquier lugar donde vayamos, y es mejor donde ya conocemos. Que vayamos a estar con personas desconocidas, con gente desconocida, todo desconocido, no es lo correcto. Tendré compasión de ustedes y haré que también Él les tenga compasión y les deje volver a su tierra. Dios iba a hacer que el rey tuviera compasión de ellos, ese rey malvado. Dios iba a hacer que tuviera compasión de ellos y que el mismo rey los hiciera volver a su tierra. O sea, que no les iba a quitar lo que era de ellos. Porque cuando nosotros oramos tenemos que tener la plena seguridad de que Dios está peleando por nosotros. Que Dios va a pelear por nuestra vida, Dios va a pelear por nuestros bienes, va a pelear por nuestros hijos, va a pelear por todo lo que nosotros le ponemos a Él en oración. Él va a estar al frente de esa batalla. Él va a estar al frente de esa batalla. Pero si ustedes no quieren quedarse en este país, sino que desobedecen al Señor su Dios y dicen: preferimos ir a vivir a Egipto, donde no veremos guerra, ni oiremos el sonido de la trompeta, ni nos moriremos de hambre. Entonces escuchen ustedes, los que quedan de Judá, lo que dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Si ustedes se empeñan en ir a vivir a Egipto, la guerra y el hambre que ustedes tanto temen los alcanzará y ahí mismo morirán. Entonces no tenemos que permitir nosotros ir a morir a otro lado. O sea, tenemos que seguir en el desierto. Pero Dios no va a permitir que muramos en el desierto. Pero si estamos de tercos, si estamos que no queremos obedecer la voz de Dios, entonces a otro lugar, vamos a ir a morirnos a otro lugar. Y es más triste para nuestra familia. Es más triste, o sea, porque nosotros, imagínense si yo me voy con todos mis hijos. Si yo me voy donde estoy por no esperar el tiempo de Dios, por estar desesperada, por ver las cosas negativas humanamente. Entonces los que perdemos somos nosotros los que desobedecemos a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en la palabra de Dios. Ustedes morirán si se van, a todo el que se vaya. Ustedes morirán de hambre. Todos los que estén empeñados en irse a vivir a Egipto morirán allí por la guerra, el hambre o la peste. Nadie quedará con vida, nadie escapará a la calamidad que les voy a enviar. Oiga, a la gente que se iba para otro lado, huyendo de la calamidad, pero Dios iba detrás de ellos también, porque iban huyendo de la calamidad. Porque pensaban encontrar cosas mejores en otro lugar. Cuando si nosotros oramos en este lugar, en el lugar donde tú estás, si tú te plantas a orar y ahí te quedas plantado, ahí Dios te va a bendecir. Aquí Dios nos va a bendecir. Porque donde quiera que vayamos, si no vamos con la bendición de Dios, entonces nos va a ir mal a cualquier lugar donde vayamos. Eso es lo que pasa. Que nos va a ir mal a cualquier lugar donde nosotros decidamos ir por tercos, por rebeldes, por no aprender a vivir por fe, entonces nos va a ir mal a cualquier lugar donde vayamos. Vamos a morir espiritualmente si no morimos físicamente, porque a veces solo es la muerte espiritual. O sea, nos quedamos en el desierto para siempre, ahí morimos
mordidos por las serpientes, por los alacranes, por todo lo malo que hay en el desierto, por la calor, la falta de oxígeno. Pero eso es cuando no obedecemos a Dios. Entonces, de todas maneras, Dios le dijo que aunque se fueran para allá, siempre iban a morir. Porque yo les enviaré la calamidad. Nadie quedará con vida, nadie escapará, que yo les voy a enviar de la calamidad que yo les voy a enviar. El Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice: así como mi ira y mi furor se encendieron contra los habitantes de Jerusalén, así se encenderá también contra ustedes. Si se van a Egipto, se convertirán en ejemplo de maldición, en algo que causará terror, y no volverán a quedar en este lugar. Imagínense, iba a ser tanto la calamidad que les iba a caer a ellos, que iban a causar terror a la gente de allá de Egipto. Les iba a dar terror a la gente verlos. Y esto no era porque el diablo les mandaba la calamidad, para que se dé cuenta que cuando nosotros le echamos la culpa al diablo, es que el diablo aquí, que el diablo allá, si nosotros obedecemos la voz de Dios, el diablo no lo va a tocar. Jamás lo va a tocar Satanás si nosotros obedecemos la palabra de Dios. Entonces las maldades que, miren, esta calamidad que vino no era Satanás que la había mandado, era el mismo Dios. Y el mismo Dios les dijo que la gente que los mirara les iba a dar terror. Porque la maldición iba de parte de Dios, por la rebeldía de ellos, porque pidieron oración pero no escucharon la dirección de Dios. Le pidieron oración a Jeremías, pero no estaban haciendo la respuesta que Dios le dio a Jeremías. A ustedes, los que quedan en Judá, el Señor les ordena que no vayan a Egipto. O sea, si aquellos ya se fueron, que se vayan. Pero a ustedes, los que queden con vida en Jerusalén, les ordeno que no vayan a Egipto, sépanlo bien. Yo se los advierto ahora. Ustedes cometen un error fatal, pues ustedes mismos me encargaron que acudiera al Señor su Dios, y me dijeron: ruega al Señor nuestro Dios por nosotros, y haznos saber lo que Él ordene para que lo hagamos. Yo les he dado a conocer hoy lo que el Señor su Dios me encargó decirles, pero ustedes no quieren obedecer. Por tanto, sepan bien que por causa de la guerra, el hambre y la peste, ustedes morirán en el país donde quieren ir a vivir. O sea que ahí morirán. Entonces, por eso tenemos nosotros que plantarnos en un solo lugar. Esperar la respuesta que Dios nos va a dar. Y que no importa el tiempo que haya pasado. No importa los meses que hayan pasado. No importa todo lo que haya pasado, eso no importa. Pero que Dios va a traer la respuesta en el momento preciso. De repente este no es el momento. Mire, lo mejor que nosotros podemos hacer cuando estamos orando es esperar. Algo que Dios a mí me ha hablado siempre y me sigue diciendo que sea paciente, que sea paciente. Entonces, si Dios no ha traído respuestas a mis peticiones, desde el momento que Dios sea paciente, porque las personas que esperemos en este tiempo, lo que el Señor nos ha prometido, que lo esperemos con paciencia, nadie nos va a quitar lo que Dios nos dé. Pero cuando nosotros no esperemos a Dios y nuestra impaciencia nos obligue a hacer cosas que todavía no es el tiempo de Dios, entonces esas cosas las vamos a perder. El proceso va a ser más largo también. Porque tenés que pasar otro proceso, y hasta que aprendas, entonces Dios te va a ubicar. Hasta que aprendas, Dios te va a plantar. Así como dice aquí, que Él los iba a plantar, pero a los que obedecieran. A los que no desobedecieran, entonces ellos solitos, Dios los plantó, pero ellos solitos se arrancaron. Ellos solitos se fueron. Entonces, cuando Dios nos planta, con lo que Él nos ha dado, nadie te va a arrancar del lugar donde Dios te plante. Nadie te va a quitar lo que Dios te dio, lo que Dios te va a dar, y tenemos que confiar en un Dios que dice que no es hijo de hombre para mentir y que no es hijo de hombre para arrepentirse. Jamás. Cuando Jeremías terminó de comunicar al pueblo todo lo que el Señor, el Dios de ellos, les había encargado decirles, Azarías, hijo de Osías, Joanán, hijo de Cariat, y otros hombres arrogantes dijeron a Jeremías, oiga bien, todos los que habían pedido oración, pero que eran arrogantes. Cuando nosotros somos arrogantes, entonces aunque le pidamos dirección a Dios, no vamos a hacer lo que Dios dice, por eso vamos a pegar de narices. Usted considere, si usted es una persona arrogante, usted nunca va a hacer lo que Dios le diga. Nunca va a aceptar la palabra que Dios le hable cada día, pero es por su arrogancia.
Usted ahí analícese que si usted no toma la palabra de Dios es una persona arrogante. Si usted nunca hace lo que Dios, si es fulana la que está predicando, si es fulano el que dice, si es el otro que anda ahí en las calles, pero es la palabra de Dios. Entonces usted es una persona arrogante, le llama a Dios, porque así le llamó Dios a estos hombres, a Azarías, hijo de Osías, Joanán, hijo de Cariat, y a los otros arrogantes, y a los otros hombres arrogantes. Estos hombres arrogantes dijeron a Jeremías, lo que dices es mentira. El Señor nuestro Dios no te ha encargado de decirnos que no vayamos a vivir en Egipto, porque le estaban reclamando así, porque ellos querían que Jeremías orara, pero que les dijera, sí, dice el Señor que se vayan. Así como nosotros muchas veces vamos a orar a buscar al profeta, pero vamos queriendo escuchar lo que nosotros queremos. No lo que el profeta dice, no lo que la palabra de Dios dice, sino que lo que nosotros queremos. Entonces, así fue esta gente. Así fue esta gente a pedirle oración a Jeremías, pero no querían. Querían que Jeremías les dijera, sí, dice el Señor que se vayan. Que no importa, que donde quiera que ustedes vayan, Dios los va a bendecir. Que no importa en el lugar donde estén, pero Dios ahí estará con ustedes. Y Dios no les dio ninguna de esas palabras. Entonces, como eran arrogantes, no atendieron. Lo que dices es mentira. Dios no te ha encargado de decirnos que no vayamos a vivir en Egipto. Es Baruch, hijo de Nerías, el que te ha predispuesto contra nosotros para hacer que caigamos en poder de los caldeos y que nos maten o nos lleven desterrados. Así pues, ni Joanán, ni los jefes militares, ni la gente se quedarán en el territorio de Judá, desobedeciendo así la orden del Señor. Así pues que ni Joadán, ni los jefes militares, ni la gente se quedaron en el territorio de Judá, desobedeciendo así la orden del Señor. Por el contrario, Joadán y todos los jefes militares reunieron a la poca gente de Judá que aún quedaba, y que después de haber sido dispersados por distintos países, había vuelto de Judá para establecerse ahí, hombres, mujeres y niños, las hijas del rey, y todas las personas que Nebuzarán, comandante de la guardia, habían dejado bajo el cuidado de Gedalías, incluyendo a Jeremías y a Baruch. Y sin hacer caso de la orden del Señor, todos ellos se fueron a Egipto y llegaron hasta la ciudad de Tanes. En Tanes el Señor se dirigió a Jeremías y le dijo, toma unas piedras grandes y a la vista de la gente de Judá entiérralas en el piso de barro de la terraza frente a la entrada del palacio real de la ciudad. Y diles, el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice, voy a hacer venir a mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo voy a poner en su trono y su tienda real encima de estas piedras que he enterrado aquí. Él vendrá y destruirá el país de Egipto. Los que están destinados a morir, morirán, y los que están destinados a ir al destierro, irán al destierro, y los que estén destinados a morir en la guerra, morirán en la guerra. Prenderé fuego a los templos de los dioses de Egipto, y a sus dioses les prenderé en fuego. O se los llevará como si fueran prisioneros. Limpiará el país de Egipto como un pastor que limpia de piojos su ropa, y luego se irá sin que nadie se lo impida. Destruirá los obeliscos de Heliópolis en Egipto, y prenderá fuego a los templos de los dioses de Egipto. Entonces, mensaje que Jeremías recibió para todos los que vivían en Egipto y en las ciudades de Migdol y todas esas otras ciudades. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes a la respuesta que Dios traiga a nuestras oraciones y no hacer lo que nosotros querramos, porque si no, nos va a ir muy mal.